señores participantes, este es el segundo tema de nuestro modo de regulación, acreditación y licenciamiento de la educación superior universitaria en el Perú. Mi nombre es María del Rosario Jiménez Alba y vamos a proceder a la exposición del contenido de esta clase. A ver, nuestro tema, marco regulatorio de las universidades en el Perú y el proceso de licenciamiento. Es de anotar que a nivel mundial han ocurrido un conjunto de transformaciones políticas, económicas y sociales que han producido un impacto especial en la educación en todos los niveles. Pero en la educación superior, los retos han sido la necesidad de demostrar pertinencia, calidad, equidad e internacionalización, en base a lo cual de definir el rol de la educación superior en la sociedad. Esta es una afirmación de la UNESCO en el año 1998. La evaluación de la calidad educativa, de otro lado, ha sido objeto de estudios en diferentes regiones del mundo, en Europa, en Estados Unidos, tanto como en América Latina. En América Latina, particularmente desde la década de los 90, se ha estudiado el tema de la calidad de la educación por distintos investigadores, distintas instituciones. Y básicamente, las 4 características consensuadas que debe tener una definición filosófica o académica de la calidad se basa en estas consideraciones. Ser operacional, ¿qué significa? Poder ser demostrada a través de indicadores, de estándares, de medios de verificación. Que abarque las funciones tradicionales de la universidad, esto es la docencia, la investigación y la responsabilidad social, principalmente. Y que lleve implícito el concepto y práctica de la evaluación relacionada a la pertinencia social. Eso es una universidad de cara a la sociedad. Previo a la reforma con la ley universitaria del año 2014, nosotros tuvimos la ley 23733, vigente desde 1983. Es una ley que prácticamente es la que definió las características que luego se heredaron hasta el estado actual en que entra la SUNEDO con los procesos de licenciamiento. En primer lugar, la existencia de 2 tipos de universidades públicas y privadas. Antes de esta ley, básicamente la gran mayoría de universidades en el país eran públicas con muy poca presencia del sector privado. La ley distinguió a las universidades con autonomía académica, administrativa y normativa. Se creó la Asociación Nacional de Rectores, con la función de coordinar, evaluar y exigir calidad de la actividad universitaria, y la evaluación a las nuevas universidades públicas y privadas. Nótese que no fue el Estado, sino la Asociación Nacional de Rectores los que debían asumir esta función. En tal sentido, en el año 95 se crea el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades, la CONAFU, por una ley 26439 publicada el 21 de enero de 1995. De acuerdo a esta ley que estamos describiendo, la 23733 desde el 83, el 10 de noviembre del 96 entra en vigencia el decreto legislativo 882 de promoción de la inversión en la educación, que es la que permitió la creación y funcionamiento de universidades privadas con o sin fines de lucro, bajo cualquier forma de organización. Hasta el 2014, el 70% de las nuevas universidades privadas fueron autorizadas por la CONAFU. El procedimiento de autorización fue objetado, sin embargo, por el Tribunal Constitucional, que señaló textualmente: tanto la ANR como el CONAFU han incurrido en inconstitucionalidad
por abuso del derecho. Y además llamó la atención sobre lo que interpretó como la renuncia del Estado, la ausencia del Estado en la supervisión de la calidad de la educación impartida por las universidades privadas al conferir esta función a la ANR y al CONAFU para las nuevas universidades. Según el Tribunal Constitucional, en la práctica no existían mecanismos efectivos institucionales que permitieran asegurar la calidad del servicio educativo brindado por las universidades. Esta es una línea de tiempo donde ustedes pueden apreciar los principales hitos en la evolución de la legislación en el Perú. Tenemos, por ejemplo, acá, empezando 1551, es la aparición de la ley de la universidad en el país, con la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta 1960 existían 9 universidades. En 1970 ya existían 30 universidades. En 1980, 35 universidades. En el 83 se da la ley universitaria 23733, que fue también un hito porque cambia el sistema de funcionamiento de las universidades, ya no existían las cátedras, sino los departamentos, el sistema de créditos universitarios. En el año 96, 1996, se da la ley de promoción de la inversión de la educación. Perdón, lo que acabo de mencionar es la ley 13417, que es la que cambia el sistema de cátedras por facultades. La ley 23733 es la que acabamos de comentar, y en el marco de esta ley, en el año 96, se da la ley de promoción de la inversión de la educación. Hasta ese año teníamos 56 universidades en el país. En el 2008 se da la sentencia del Tribunal Constitucional que acabo de comentar que caracteriza de inconstitucional la forma como se creaban universidades en el país y critica o anota la falta de una regulación por parte del Estado de la calidad de la educación superior. En el año 2011 está la última universidad creada, que fue la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos en Lima. En el año 2012 se da una ley de moratoria de creación de universidades públicas y privadas que detiene o lentifica un poco la creación de nuevas universidades. El año 2014 se promulga la ley 30220 y en el año 2015 aparece la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, ¿no? Es de anotar que para este año también el Tribunal Constitucional sentencia la constitucionalidad de la ley universitaria, que recuerdan ustedes fue una ley que surge en medio de un intenso debate. Esto es igual una línea de tiempo, hacia abajo las 3 últimas leyes universitarias que hemos tenido, la del 60, que crea las facultades, los sistemas de créditos, la del 84, la 23733 que acabamos de comentar, y la del 2014, la ley 30220, ¿no? Hacia arriba tenemos 2 marcos regulatorios, la ley orgánica de la Universidad Peruana por el decreto 17437 en el año 69, y la ley que crea el CONAFU, la ley 26439 en el año 1995. ¿Cuáles han sido los hitos en la regulación de los procesos de acreditación y licenciamiento en el Perú? Han habido antecedentes muy importantes que es necesario relevar. Uno de ellos es que el proceso prácticamente arranca, se inicia cuando la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, PEFAM, fundada en 1964, organizó en 1992 el primer seminario de acreditación de facultades de medicina, con participación de todos los centros de formación y con la asesoría de la OPS.
en 1998, el Ministerio de Salud convocó a las universidades de San Marcos y Cayetano Heredia, a la Academia Nacional de Medicina y al ASPEFAM y al Colegio Médico del Perú para que presentaran una propuesta de ley de acreditación de las facultades de medicina. La historia oficial de la acreditación prácticamente nace desde la academia. A pesar que en 1999 se promulga la ley 27154, que institucionaliza la acreditación de las facultades y escuelas de medicina con el CAFME, Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina, era una instancia conformada por el MINSA, Ministerio de Salud, Colegio Médico del Perú, CONAFU, ANR y Ministerio de Educación. Pero esta promulgación fue producto de todo un proceso previo que se inicia prácticamente en el año 1992 en el Seminario de Acreditación de Facultades de Medicina. Y esto es importante de recalcar. Los estándares mínimos de acreditación, los del CAFME que acabamos de mencionar, de aquella época en la Facultad de Medicina de San Marcos vivimos la acreditación del CAFME, pasamos de esta acreditación, consideraban los siguientes aspectos para ser evaluados: organización académica, currículo, proceso de admisión, cuerpo docente, prevención de riesgos en salud asociadas a prácticas preprofesionales, competencias adquiridas por los estudiantes, metodología de enseñanza-aprendizaje, organización administrativa, servicios académicos complementarios, infraestructura física e equipamiento. He de anotar, sin embargo, que estos estándares eran básicamente estándares de condiciones básicas de calidad y de procesos más que de resultados. Un proceso de acreditación implica resultados más que procesos. Entonces, en el año 2003 se reelabora otro conjunto de estándares de acreditación de mayor exigencia, y en el año 2006 ya se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que fue el primer intento ya formalizado para establecer un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Sin embargo, el órgano operador de esta instancia fue el CONEAU, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior. Entonces, a partir de este año, empieza ya básicamente la formalización de los procesos de acreditación en el país. En el año 2007 se publica el reglamento consignando como la función principal el reglamento de la ley del CINEACE, y aparece ahí la función principal de la ley era garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, ¿no? Este reglamento buscó superar algunos inconvenientes del modelo anterior. En enero de ese año, del 2007, se aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021, La Educación que Queremos para el Perú, en cuyo objetivo estratégico número 5 consigna la importancia de que la educación superior de calidad se convierta en un factor determinante para el crecimiento del país. Esto es, involucra a la educación con el crecimiento económico del país en términos de aportar con un capital humano preparado y relacionado a las necesidades de la sociedad. El tema de la calidad en la educación superior, que hasta ese momento había sido un asunto interno de las instituciones, ya se vuelve entonces un tema de política pública. En esa época se programaron un total de 10 escuelas académicos, profesionales o facultades de medicina a quienes correspondía ya acreditar. El 3 de julio del 2014 se promulga la ley
universitaria 3220 actualmente vigente. Y un hecho muy importante es que en el 2015 el Ministerio de Educación elabora la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Vemos que prácticamente un conjunto de iniciativas empujan al Estado para sacar cada vez mejores dispositivos, y esta política es la que orienta la reorganización del ámbito universitario y establece como objetivo la organización sistémica de los actores involucrados en la educación superior. El mérito de esta ley es que establece los 4 pilares esenciales para la creación e implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad, en base a 4 fundamentales procesos: licenciamiento, acreditación, el establecimiento de sistemas de información para el sistema de educación superior universitaria y el establecimiento de incentivos para la mejora continua. Este es el gráfico que ya anteriormente lo hemos mostrado. El aseguramiento de la calidad tiene 4 ejes fundamentales: licenciamiento, conducido por SUNEDU, acreditación por el CINEACE, el fomento de la calidad, que prácticamente esto significa la cultura de calidad que deben tener nuestras instituciones educativas, y los sistemas de información que permanentemente retroalimentan todo este proceso. Podemos hablar de algunos hitos, nuevamente retomando la perspectiva histórica de todo este proceso largo hasta el momento. La ley universitaria ha sido un paso muy decisivo porque devuelve al Estado su función de regular la educación superior, ¿no? A pesar que ya el proyecto educativo nacional había aprobado, buscaba la necesidad de conducir el proceso del sistema educativo superior a nivel nacional, esto en realidad no funcionó. Los hitos que señala la SUNEDU son la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2008, donde llama la atención que no se tenía un proceso de supervisión y fiscalización de parte del Estado, ¿no? Y censurar las acciones de medidas de la ANR y el CONAF. La ley de moratoria del año 2012, que establece la moratoria, identifica el proceso de creación de nuevas universidades por 5 años. Esto se dio en el año 2012. La ley universitaria en el año 2014, la creación de la SUNEDU en el año 2014, la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria ya comentada en el 2015, y la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad de la ley universitaria, cerrando un debate público y abierto. Recuerden que la ley universitaria fue muy controversial. Ya el Tribunal Constitucional sanciona de manera definitiva que era legítima esta legalidad. Vamos a revisar un poco la pertinencia de la acreditación en los sistemas educativos en Latinoamérica. Y esto es información de la OPS. La OPS en el año 2010 señalaba que los programas y políticas de acreditación de la calidad debían ser acciones sistemáticas y reguladas por las normativas de los países en América Latina, y que ello debe estar en el marco de la necesidad de evaluar y mejorar la oferta educativa como una forma de proteger a los estudiantes, proveer de confianza a la sociedad y mejorar o superar los desequilibrios en cuanto a la calidad de la enseñanza superior transfronteriza.
La misma OPS señala los antecedentes más importantes en América Latina de los procesos de acreditación, son varios desde la década de los 40 o los 50. El informe Flexner, importante en Estados Unidos para la prescripción del paradigma cientificista en la definición de propuestas curriculares, se revisaron los protocolos de más de un ciento de universidades y se demostraba que no había calidad en la oferta educativa. El modelo de enseñanza integrado desarrollado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Western Reserve y el de la Universidad de Stanford, con repercusiones importantes en América Latina. Y la primera conferencia de facultades latinoamericanas de medicina en México, 1957, en la cual se declaró como objetivo de la educación médica proporcionar al estudiante conocimientos científicos y humanísticos necesarios para la comprensión integral del hombre en sus relaciones humanas y con el medio ambiente. Otro hito importante, según la OPS, fue el informe FEPAPEN sobre 230 carreras de medicina en América Latina que se presentó en la conferencia de Edimburgo, en el Reino Unido, y las recomendaciones emanadas de la misma, especialmente la responsabilidad social y el accountability o la transparencia, ¿no? Los avances en el mundo de los nuevos programas de formación enfocados en el aprendizaje basado en problemas, el apoyo de la Asociación Médica Americana a este enfoque en documentos médicos para el siglo XXI, la recomendación de la Asamblea General de la OMS en 1995, en la que se aboga por esfuerzos conjuntos entre autoridades de salud y escuelas de medicina para aplicar nuevas formas de prácticas profesionales y condiciones de trabajo para aumentar la calidad, relevancia, eficiencia y equidad en la atención de salud. Estándares globales y requisitos mínimos publicados por la Federación Mundial para la Educación Médica, que busca crear mecanismos para la mejora de la calidad de la educación médica a lo largo de un continuo de la educación médica. Podemos ver entonces que en el mundo ha habido toda una corriente de pensamiento, de esfuerzos, que van especialmente desde fines de la década de los 80 y más intensamente desde los 90, en todo el mundo y también en América Latina. Algunos datos, bueno, esto ya hemos mencionado en la sesión anterior. Perú comparte con América Latina, con otros países, las siguientes tendencias: la notable expansión de la matrícula estudiantil, desigualdades y dificultades en el acceso a la formación superior universitaria, restricción relativa de la inversión pública en el sector de educación, rápida diversificación y multiplicación de las instituciones dedicadas a la educación superior y creciente participación del sector privado en la composición de la oferta educativa. Estas son las características generales de todos los países en América Latina y que Perú también tiene estos mismos rasgos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. En el 2019 hemos llegado con 140 universidades, con diversidad de modelos de gestión y heterogeneidad en la calidad del servicio. Aquí aparece ya desde antes, pero particularmente intenso es ya a partir de la ley universitaria el debate sobre la calidad de la educación superior, recogiéndose las premisas de la Declaración de UNESCO sobre la educación superior en el siglo XXI. La preocupación por la calidad es ahora un asunto público y en tal sentido es la preocupación, convoca la preocupación de la ciudadanía, la preocupación de los órganos del Estado, del país en general, ¿no? Nuevamente reiteramos lo que ha significado la ley universitaria. Para toda la ley universitaria prácticamente está alrededor del tema de la calidad, ¿no?
Y es importante recordarles nuevamente que este complejo panorama de la realidad universitaria en el país se explica por el crecimiento desmedido de la demanda por educación superior. Y esto tiene que ver con la cobertura enorme de la educación básica. Si tenemos estudiantes que salen de la formación escolar cada vez en mayores magnitudes, y con tasas de culminación de estudios secundarios cada vez más importantes. El crecimiento por educación terciaria también ha tenido que ver con la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la migración hacia la ciudad. Lo más importante en todo este panorama histórico es que el quinquenio de mayor crecimiento de las universidades privadas fue entre el 2008 y el 2012. Hubo un aumento de 59 a 89 casas de estudio, ¿no? Dentro de este crecimiento, las actividades académicas se destacan las actividades académicas de 25 universidades societarias y 5 universidades asociadas. El mayor crecimiento de universidades públicas se dio también en el periodo 2000, entre 2007 a 2011, de 36 a 42 casas de estudio. Y a partir del año 2014 se iniciaron actividades como universidades, 2 instituciones asociativas y 6 públicas, todas creadas antes de la primera ley de la moratoria. Vamos ahora a ver las características principales del licenciamiento institucional en las universidades peruanas. Recuerden ustedes que el licenciamiento institucional, cuando hablamos de licenciamiento institucional, hablamos de condiciones básicas de calidad. Estas son la gestión educativa, la pertinencia de la oferta educativa nueva, que es para el caso de nuevas universidades, la condición básica de calidad 3, infraestructura y equipamiento, la 4, líneas de investigación, la 5, personal docente, la 6, servicios educativos básicos, la 7, mediación e inserción laboral, y la 8, la transparencia. Este procedimiento se planteó en 3 etapas. En una primera etapa, las instituciones presentan su solicitud de licencia, que se acompaña con un informe, con una documentación, la misma que entra a una comisión de consistencia de SUNEDU, es examinada y si es aprobada se realiza la verificación presencial. Y finalmente se evalúa como producto del informe remitido y la visita presencial y se emite la resolución de licenciamiento institucional. Estas son la evolución histórica del licenciamiento institucional en el Perú, que comenzó en el 2016 con una universidad. En el primer semestre, el 2016-2, habían ya 9 universidades licenciadas, y así sucesivamente hasta llegar al año 2021-1, al primer semestre del 2021, con 145 universidades licenciadas. Este gráfico es semestral. Esto es las universidades con licencia otorgada, con licencia institucional otorgada en el país. De acuerdo a eso, vemos Lima concentra la mayor cantidad de instituciones licenciadas con 37 universidades, seguidas desde lejos por Junín, por La Libertad y por Arequipa. Miren ustedes la evolución del estado de licenciamiento institucional entre el 2016 y 2021. En ámbar aparece el número de instituciones que están en proceso de evaluación. La licencia otorgada es el color celeste, la licencia denegada es el color rosadito.
En el año 2016, una universidad logró en el primer semestre su licenciamiento y 144 ya estaban en proceso de evaluación. A medida que transcurre el tiempo, el ámbar va disminuyendo y aparece el color celeste de licencia otorgada, pero miren ustedes que a partir del segundo semestre del 2018 aparecen ya licencias denegadas. A la actualidad, hasta el primer semestre del 2021, 51 universidades se les había denegado la licencia. Algunas de ellos entraron en plan de readecuación, otras se quedaron en el camino. 51 universidades no lograron el licenciamiento. ¿Cuánto dura en promedio el proceso de licenciamiento institucional? En las licencias otorgadas, miren ustedes el promedio de meses que dura el licenciamiento a nivel nacional es de 14 meses. En la licencia denegada es casi de 22 meses. Entonces, la conclusión que llegamos es esta duración, este periodo dura desde la recepción de la solicitud de licencia hasta la publicación de la resolución de licenciamiento. Promedio de meses contado en días hábiles, nada más que días hábiles, es mucho más de lo que aparece acá. Y la tendencia entonces es a más tiempo, mayor duración del proceso de licenciamiento, la tendencia a hacer licencia denegada es mayor, ¿no? Estas son dentro de las 51 instituciones con licencia denegada, 36 pertenecen a las privadas societarias, 12 a las privadas asociativas y 3 a las universidades públicas. Instituciones con licencia denegada por tipo de gestión según región. En Lima, de 17 universidades con licencia denegada, 13 son privadas societarias y 4 asociativas. En la costa, esto es 7 privadas societarias y 5 asociativas y 2 públicas, ¿no? En la sierra tenemos 2 privadas asociativas, 11 societarias y 1 pública, y en la selva tenemos 1 privada asociativa y 5 societarias y ninguna pública, con licencia denegada. El tiempo, la antigüedad de las instituciones con licencia denegada, prácticamente ustedes pueden ver acá, son instituciones relativamente jóvenes, las que han tenido licencia denegada. Esto da cuenta de por lo menos que todo el periodo de gran crecimiento de las universidades en los últimos 20, 30 años en el país, fueron universidades que no tenían condiciones básicas de calidad. Noten ustedes que del conjunto nacional, casi el 77% de las universidades con licencia denegada tenían menos de 20 años de creación para el año 2021. Tienen menos de 20 años de funcionamiento el 41, casi 42% de las instituciones privadas asociativas, en contraste con las privadas societarias, que son del 91%, con menos de 20 años de funcionamiento. En todas las regiones, más del 80% de las entidades con licencia denegada, excepto la costa, tienen menos de 20 años, ¿no? Es importante anotar que en la sierra y en la selva ninguna cuenta con más de 40 años de antigüedad. El nivel de incumplimiento de las condiciones básicas de calidad en las instituciones con licencia denegada. Esto es importante. Tenemos la mayor cantidad de licencia denegada, tienen 7 condiciones básicas de calidad incumplidas.
incumplidas, que es el color, ese color ocre más intenso, ¿no? En Lima es el 88%, en la costa es el 86%, en la sierra, a nivel nacional, el 80% tienen 7 condiciones incumplidas, ¿no? El nivel de incumplimiento fue mayor en las instituciones con sede en la ciudad capital, y en el resto de la costa es un poco menor, ¿no? De acuerdo al tipo de gestión, las casas de estudio privadas, asociativas, fueron las que cumplieron en mayor medida la totalidad de las condiciones. Fue este caso de 83% en comparación con las instituciones societarias y las públicas, ¿no? Las asociativas, como acá se puede ver en este gráfico, ¿no? 83.3%, mientras que las otras son 80.6% y en las públicas 66.7%. Acá los indicadores incumplidos con licencia denegada. Los indicadores incumplidos. En conjunto, el 62.3% de los indicadores fueron incumplidos. En la condición 1, cada condición tiene un conjunto de indicadores. Ya, entonces acá estamos hablando los objetivos, la condición 1, objetivos educativos y grados y títulos a otorgar, es la que tiene menor nivel de incumplimiento, y la que tiene más nivel de incumplimiento es la transparencia financiera, presupuestal y de información básica, como pues pueden ver en el gráfico, con el 88.2% de porcentaje de indicadores incumplidos en estas universidades con licencia denegada, ¿no? Es importantísimo entonces la condición 7, la condición 8 y la condición 4. Y en menor medida la infraestructura y equipamiento adecuado. Pero cuando vemos en este conjunto en esta información, indicadores incumplidos en instituciones con licencia denegada en cada condición básica de calidad, sorprenden algunas cosas, ¿no? Tenemos en color celeste Lima, en ámbar la costa, la sierra en naranja y la selva en verde. Miren ustedes, para cada condición básica de calidad, el porcentaje de indicadores incumplidos. En el conjunto se puede ver que la selva es la que tiene, junto con Lima, el mayor porcentaje de indicadores incumplidos, ¿no? Y luego encontramos por cada condición básica de calidad, en el caso de la condición 1, Lima es la que lleva la cabeza junto con la selva nuevamente. Pero en la condición 3, los indicadores incumplidos, lo que lleva la cabeza es la selva, la condición 3, infraestructura y equipamiento adecuados. La selva es la que tiene el mayor porcentaje de indicadores incumplidos. En la condición 4 es la costa en general, la costa comparada a toda la región de la costa, y así sucesivamente para cada condición básica de calidad, el porcentaje de indicadores cumplidos según regiones y según Lima, ¿no? Indicadores incumplidos por tipo de gestión, según tipo de gestión. Acá tenemos las privadas asociativas, son las que tienen 63% de indicadores incumplidos,
seguidos de las privadas societarias y en discreta menor cantidad, porcentaje son las públicas, ¿no? En el caso de la condición 1, la lleva a la cabeza nuevamente la privada asociativa. En la condición 3 está a la cabeza las públicas. La 3 es infraestructura y equipamiento adecuado. Para mí este es una de las mayores expresiones de la falta de presupuesto en las universidades públicas, ¿no? Miren ustedes, el 57.6% de indicadores incumplidos en infraestructura y equipamiento en las universidades públicas. Y las que menos incumplimiento tienen acá son las privadas asociativas, con 36.4%, ¿no? Y así sucesivamente pueden ustedes ver con un poco más de tranquilidad cómo se distribuyen el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de licenciamiento de acuerdo al tipo de gestión, ¿no? Pero este dato de infraestructura y equipamiento en universidades públicas es una expresión muy, muy intensa, muy fuerte del problema del recurso financiero. Los 10 indicadores con mayor incumplimiento por instituciones con licencia denegada. Plan de gestión de la calidad, 96.1%. Selección y evaluación docente con el segundo lugar. Código de ética con tercer lugar. Propiedad intelectual, la transparencia, área de seguimiento al graduado, área de gestión de calidad, convenios, manejo de convenios, alianzas estratégicas y los órganos de investigación. Esto es muy importante. Estamos hablando de porcentajes de instituciones, que no cumplen o de mayor incumplimiento, ¿no?, en estos indicadores. Acá estamos hablando de las, obviamente, de las universidades con licencia denegada, ¿no? Los 10 indicadores de mayor incumplimiento. Cuando tomamos los 3 indicadores de mayor incumplimiento por tipo de gestión, encontramos que, por ejemplo, en las privadas asociativas, el 100% de universidades con licencia negada incumplen el código de ética y los aspectos de transparencia, ¿no? En las privadas societarias, el plan de gestión de calidad y la selección y evaluación docente, ¿no? Hemos visto que las universidades privadas se distinguen por no tener casi sus docentes carrera docente y tener la mayor cantidad de contratados. Y en las universidades públicas, el 100% de las universidades con licencia denegada incumplen plan de gestión de la calidad, área de gestión de la calidad y estándares de seguridad. Es de anotar que estos estándares de seguridad están relacionados a la infraestructura y equipamiento, acá se refleja también la falta de presupuesto, para medidas de bioseguridad en las prácticas preprofesionales. Esto es una información bien interesante. Es importante ver cómo el proceso de licenciamiento ha disminuido el número de universidades operativas. 4 departamentos experimentaron la mayor disminución en el número de instituciones con actividad académica. La mayor reducción ha sido en Loreto, con una disminución del 75%, seguido de Ica y Lambayeque, con una reducción de 2/3 de la oferta, y Cusco, con el 60%. 7 regiones disminuyeron a la mitad su oferta
académica: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Moquegua. Vamos a ver ahora el modelo y proceso de licenciamiento en el pregrado de medicina en el Perú. Esto es, el proceso de licenciamiento se organiza por grupos, ¿no? Cada grupo, para que la SUNEDU organiza, incluye de 5 a 7 universidades. Miren ustedes, el grupo 1, que es con el que empieza el proceso de licenciamiento de programas de pregrado de medicina, incluyó Cayetano Heredia, Universidad San Martín de Porras, San Marcos, Universidad San Martín de Porras, Lima, filial, Universidad Continental, Universidad San Ignacio Loyola y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De estas siete facultades de medicina, licenciaron 4. Y 3 entraron a plan de adecuación. Vemos acá en el grupo número 2, con 6 universidades, licenció solamente una, la Universidad de Piura, y el resto entró a plan de adecuación. En el grupo 3, no licenció solo una, de 6 universidades, licenció solo una todavía está en evaluación, este es hasta el 2021, y en plan de adecuación están el resto. El grupo 4 están todas en evaluación. El grupo 5 y 6 y 7, de estas solamente ha aprobado la Universidad Nacional de Moquegua, está licenciada, y todo el resto está en evaluación, pero todavía notarán ustedes que casi no hay licencias denegadas. Entre licenciamiento y acreditación vamos a ver en la siguiente sesión, hay una diferencia sustancial. El licenciamiento lo que aprecia es condiciones básicas de calidad, es decir, las condiciones mínimas que se consideran para que exista una oferta educativa de educación superior universitaria. Es obligatoria, a diferencia de la acreditación. La acreditación, el licenciamiento ve condiciones básicas de calidad, la acreditación ve resultados de la calidad. Y la acreditación es una distinción, es un reconocimiento público y temporal a una institución que ha participado en un proceso de evaluación, es voluntaria, con excepción de derecho, educación y medicina, que es obligatoria. Solo en esos 3 programas es obligatorio, en los demás es voluntaria. ¿Cuál es el objetivo del licenciamiento? Verificar que las universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo y puedan alcanzar una licencia que las habilite a prestar el servicio educativo. Esa es la diferencia con la acreditación. Si alguien no licencia, no puede ofrecer el servicio educativo. Si alguien no acredita, es un demérito definitivamente, pero puede continuar funcionando. Esa es la tajante y gran diferencia. Dentro de los objetivos específicos del licenciamiento es proteger a los beneficiarios del servicio de la educación universitaria en medicina, estudiantes, padres de familia, la sociedad en su conjunto, brindándoles información confiable y útil para la toma de decisiones. Asegurar que los programas de pregrado, conducentes al grado académico de bachiller en medicina y al título profesional, cumplan con condiciones nacionales mínimas razonables, aceptadas por la comunidad médica y apropiadas para una educación de calidad. En este marco se señala que la evaluación no es solamente constatar si cumple o no con ciertos requisitos, sino que existe un mínimo de elementos esenciales
adecuados para los fines de la universidad y con la finalidad pública que persigue. Estos son todas las condiciones básicas, la propuesta académica, que tiene 14 indicadores, la gestión de la investigación, que tiene 5, la gestión administrativa del programa de estudios, que tiene 1 indicador, el desarrollo del programa de estudios, que tiene 2, infraestructura y equipamiento, que tiene 4, seguridad y bienestar, que tiene 3, transparencia, que tiene 1, y programas nuevos, que tiene 3. En total son 33 estándares, pero el problema no son los estándares. Cuando ustedes ejerciten su ejercicio aplicativo van a ver la cantidad de medios de verificación que significa cada indicador. Y acá vamos a ver un poco más de detenimiento. Por ejemplo, el primero es la propuesta académica. La propuesta académica es una gran condición básica. Evalúa la legalidad, es decir, la existencia de una formalidad, un ordenamiento jurídico. El programa tiene un documento de aprobación, está ya concorde a la ley universitaria, tiene un estatuto adecuado también a la ley universitaria. Los objetivos de la facultad o de la escuela, ¿no? Eso significa que acá lo mínimo que debe existir pues son propósitos u objetivos definidos y aprobados. La organización académica, que exista una organización académica, que tenga una estructura, una organización, que tenga autoridades debidamente elegidos, que cuenten con departamentos o unidades académicas, con normatividades para el desarrollo de las actividades académicas, con un plan de gestión del programa de pregrado de medicina. Y los indicadores, ustedes lo ven en la tercera columna, más detallados, pero los medios de verificación son los más complicados, porque ahí está muy, muy detallado todo lo que se evalúa, ¿no? Si cada aspecto evaluado tiene que tener un medio de verificación. ¿Qué significa un medio de verificación? Es una información que valida que eso se cumple, ¿no? Que permite la constatación del cumplimiento. Si, por ejemplo, yo tengo mecanismos de adecuado funcionamiento de laboratorios, un medio de verificación puede ser un plan de mantenimiento de laboratorio en la escuela o facultad, ¿no? El plan de estudios. El plan de estudios contiene la propuesta curricular, existe un perfil de egreso, se establecen competencias, debe haber una distribución coherente de las asignaturas por ciclos académicos, ¿no? Acá se examina el plan de estudios propiamente, que debe tener proceso de actualización no más allá de los 3 años, que tiene un responsable de la gestión curricular, la malla curricular adecuadamente organizada por ciclos, por secuencia de cursos, con establecimiento de los créditos. En general se establece los estudios generales un mínimo de 35 créditos, las asignaturas específicos y de especialidad 245 créditos, y las prácticas en campos clínicos, ¿no? Debiéndose demostrar que nuestras escuelas tienen convenios con los proveedores de la atención para que los alumnos puedan realizar sus prácticas clínicas. La plana docente es una de los aspectos más frondosos dentro de la propuesta académica. La plana docente es, miren ustedes la cantidad de indicadores que tiene,
tenemos que ver desde un plan de selección de docentes, docentes con grado de maestro, títulos de segunda especialidad o doctor, número mínimo de docentes a tiempo completo, que tiene una fórmula, un docente tutor para un máximo de 5 estudiantes en práctica clínica, 10 estudiantes en práctica comunitaria y no más de 2 estudiantes por paciente en la práctica clínica. Este es uno de los indicadores más difíciles de poder cumplir con la SUNEDU, porque nuestros convenios con el MINSA o con el SALU no establecen esta tasa, ¿no? Y en cada hospital se reciben estudiantes de varias universidades, entonces escapa del control de nuestras universidades poder decir que solo habrá 2 estudiantes por paciente, ¿no? Y así sucesivamente la tasa de estudiantes por docente en las prácticas de laboratorio no deben ser más de 15, ¿no? Existe un proceso de evaluación de la carrera docente, ¿no? Desde el ingreso del docente, estamos hablando acá esencialmente de los docentes ordinarios, los concursos, los criterios de selección, las exigencias mínimas y la capacitación continua, plan de formación y capacitación continua de nuestros docentes. Y dentro de los estudiantes, miren ustedes la cantidad de aspectos que exige esta propuesta académica. El programa de estudios tiene una información actualizada y accesible en el portal web sobre los estudiantes en cuanto a vacantes, perfil del ingresante, condiciones de permanencia y culminación, desarrollo de las actividades académicas del programa, requisitos de graduación y titulación, etcétera, 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 todo lo cual nos da un total para esta propuesta académica de 14 indicadores y 28 medios de verificación. Es la más frondosa de todas las condiciones básicas de calidad. Luego tenemos la gestión de la investigación. Vean ustedes lo que se evalúa, ¿no? Acá cada programa o cada facultad de medicina tiene que tener líneas de investigación declaradas y aprobadas formalmente. Todos los docentes deben participar en alguna línea de investigación. Nuestra plana docente no debe tener menos de un 5% de docentes renacidos. Las asignaturas incorporan temas vinculados a la formación para la investigación a través de toda la carrera, lo que se llama la investigación formativa, la necesidad de incorporar a los docentes desde los primeros años a realizar investigaciones, y la existencia de bibliotecas físicas, virtuales, acceso de bases internacionales en el campo de la medicina. Esta condición básica de gestión de la investigación tiene 5 indicadores y 10 medios de verificación. La gestión administrativa es un aspecto importante. Acá se evalúa de qué manera gestionamos nosotros la supervisión y el control de las actividades académicas de los docentes, el uso de ambientes para las actividades académicas, las aulas, los laboratorios, los campos clínicos, la suficiente provisión de equipos, medios y materiales para las actividades del programa de estudios. En total acá tenemos un solo indicador y 3 medios de verificación. Desarrollo del programa de estudios es la 4ª condición básica. Y acá, ¿qué se quiere evaluar? Sistemas de monitoreo de la actividad académica para garantizar el desarrollo y continuidad
de la labor de los docentes, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos verificar que nuestros docentes asisten a sus clases teóricas, a sus clases prácticas? ¿De qué manera hacemos seguimiento del cumplimiento de estas actividades que están descritas en el sílabo? ¿De qué manera las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes están disponibles para los interesados de manera oportuna? Esta condición básica de calidad tiene 2 indicadores y 3 medios de verificación. Infraestructura y equipamiento. Esto es un tema donde las universidades públicas tienen serios problemas. Hemos visto en el licenciamiento institucional, las universidades públicas adolecen en mayor porcentaje del incumplimiento de esta condición. Y para el caso del programa de pregrado de medicina, lo que la SUNEDU nos pide es aulas con aforo suficiente, condiciones adecuadas, con servicio de internet, con ciertas condiciones que deben tener las aulas, como puertas de pánico, ventanas con vidrio laminado, etc. Laboratorios adecuadamente equipados, 11 laboratorios SUNEDU pide para la formación del pregrado de medicina, ¿no? Campos clínicos y sociosanitarios suficientes para las prácticas clínicas, y plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección, con protocolos definidos y específicos. Acá en total tenemos 4 indicadores y 6 medios de verificación. Seguridad y bienestar es otra condición básica, y acá estamos hablando de planes de seguridad en función del bienestar de docentes y estudiantes, planes de prevención del contagio de enfermedades en los campos clínicos, particularmente en esta etapa de COVID, cómo nosotros aseguramos que nuestros alumnos vayan a los campos clínicos con equipos de protección personal, vacunados, con adecuadas prácticas de bioseguridad. Además, la escuela o la facultad debe tener un plan de prevención de enfermedades infecciosas, promoción de la salud mental, etcétera. El programa de estudio supervisa además que los alumnos que van a los laboratorios o campos clínicos realicen, tengan estos elementos de protección personal, y hay que supervisar que ellos asuman medidas de bioseguridad, ¿no? Igualmente, la tasa de vacunación de nuestros alumnos contra las enfermedades más prevalentes, tuberculosis, hepatitis, prevención VIH-Sida, entre otros, ¿no? 3 indicadores y 5 medios de verificación. Y finalmente, la condición básica de transparencia, que significa poner en el portal toda la información que haga pública las características de nuestra oferta educativa, ¿no? Nuestra plana docente, nuestros programas de estudios, los créditos, los requisitos de ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro elemento que se evalúa es la investigación. 3 son las variables acá que se plantean: la producción científica, el índice H de la universidad y los resultados promedio del INAM. Acá tenemos número total de documentos publicados por la universidad, por los docentes universitarios en revistas científicas indexadas en WordScore, Collection o Scopus en los últimos 5 años. El indicador sobre el índice H es un indicador entre el balance entre el número de publicaciones y las citas que recibe, ¿no? El número de artículos con un número de citación mayor o igual a los mismos en WordScore, Collection o Scopus,
Y finalmente el puntaje promedio obtenido en el ENAM de los últimos 3 años. La valoración de este aspecto de la investigación lo que da es la vigencia del licenciamiento. El nivel 1 es ubicarse en el quintil 5 en todos los 3 indicadores, en estas variables. Si un programa de pregrado en medicina se ubica en el quintil 5 en todos estos indicadores, tiene una licencia de 10 años. Si se ubica como mínimo en el quintil 4 en todos los indicadores, la vigencia de licenciamiento es de 8 años. Y en el nivel 3, al menos uno de los indicadores por debajo del quintil 4, la vigencia es de 6 años. Entonces, esto es el flujograma del proceso de licenciamiento, es este. Ustedes van a darse cuenta que inicia el proceso cuando se entrega el informe del sistema de licenciamiento del programa de pregrado en medicina. Hay una plataforma que SUNEDU implementa, donde se ingresa toda la información. La SUNEDU recepciona este informe, se evalúa el informe, se hace una revisión documental. Si los documentos presentados se ajustan a lo requerido, inmediatamente se notifica para hacer la verificación de campo. Y lo más común es que después que uno presenta todo el expediente, SUNEDU hace observaciones y pide más información, ¿no? Entonces SUNEDU notifica sus observaciones dando un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver estas observaciones. Este prácticamente es el primer paso. Cuando ya un programa de pregrado en medicina logra tener ya un informe que SUNEDU considera es válido, sustentado y suficiente, ya se da la visita de campo. Y la visita de campo ya es otro proceso por el cual existe una comisión, un conjunto de valores externos, que van a verificar que lo que se señala en el informe de licenciamiento efectivamente se ajusta a la realidad del programa de pregrado de medicina. Si se ajusta a la realidad, este expediente ya forma parte de una pericia técnica, ¿no? Y se emite un informe de opinión legal y se consolidan. Hay una serie de pasos que ustedes pueden ver acá con más detalle, ¿no? Y si existiera en la visita, en la verificación presencial, todavía algunas observaciones, se notifica, y acá sí el plazo de subsanación de las observaciones es máximo 30 días hábiles. Este es ya otro proceso, ¿no? Una vez que SUNEDU aprueba el informe, prácticamente ahí comienza el verdadero licenciamiento, ¿no? Este es bien complicada porque este flujograma del lado derecho son todos los pasos que internamente se dan en SUNEDU, ¿no? La revisión entra el informe técnico a un proyecto de resolución de área legal, pasa a un informe de opinión de área legal, y ahí entra todo a un consejo directivo. El consejo directivo vuelve a revisar el análisis de consistencia, y acá el expediente incluye tanto el documento con el cual se inició el licenciamiento como los resultados de la visita de campo. Y acá hay dos posibilidades: si se aprueba o no se aprueba el licenciamiento. Y cualquiera de las dos posibilidades sale a través de una resolución a la universidad. Supongamos que la resolución sea desfavorable, la universidad todavía puede presentar un recurso de apelación en un plazo máximo de 3 días,
después de haber recibido la notificación de la SUNEDU con respecto al resultado del proceso de licenciamiento. Ya para terminar, ¿qué nos dice nuestra experiencia de trabajo sobre esto? En primer lugar, un licenciamiento para que sea exitoso tiene que tener el máximo de respaldo político a todo el proceso. ¿Qué significa? Todas las autoridades deben estar comprometidas con el proceso, con su mayor disposición. Asegurar un respaldo administrativo y financiero al conjunto de actividades. Toda la comunidad universitaria debe estar informada y sensibilizada, porque ustedes no imaginan el despliegue de esfuerzo y de actividad que implica el licenciamiento de un programa de pregrado en medicina. Docentes, estudiantes y administrativos se alinean, se comprometen para emprender esta tarea que puede durar muchos meses. Nosotros en la Facultad de Medicina el licenciamiento lo tuvimos por 10 años con 16 meses de trabajo intenso. Tener conocimiento del modelo de licenciamiento y sus estándares, esperamos que este módulo les permita a ustedes acceder, conocer más de este modelo, conocer de los estándares. Tenemos que organizar equipos de trabajo por grupos de estándares. Eso es básico, una buena organización desde el principio. Hay docentes que van a tener más disposición y competencias para ciertos indicadores más que para otros. Ahí tenemos que destacar nuestros talentos internos para poderlos comprometer. Sistemas de información documental, sistemas de información de uso compartido. Acá nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes problemas, tanto para una acreditación como para un licenciamiento, es nuestra falta de información. Somos realmente muy desordenados, bizarros, en cómo organizamos nuestra información. Recién cuando nos vemos ante la eventualidad de un proceso de calidad, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está la resolución? ¿Quién lo firmó? ¿Cuándo? Es impresionante la cantidad de tiempo que podemos perder si no tenemos sistemas de información apropiados y organizados. Establecer ritmos de trabajo, reuniones, coordinaciones, plazos para el avance en el cumplimiento de metas, herramientas de trabajo compartido. Hay ciertas herramientas que nos sirven, un dashboard, por ejemplo, es muy útil para hacer el seguimiento de cómo vamos avanzando en el cumplimiento de los indicadores. Tener expertos informáticos de soporte. Los docentes, sobre todo los docentes más mayores, no tenemos el expertise informático. Acá tenemos que tener personas que son, disculpando la expresión, tigres en establecer sistemas informáticos que nos van a agilizar, a facilitar la labor. Todos los docentes deben estar comprometidos, aun cuando no pertenezcan a nuestra escuela profesional. En la medida que dictan asignaturas para nuestro programa de pregrado en medicina, están relacionados y se les va a pedir datos sobre esos docentes. Finalmente, considerar a la facultad, a la escuela como un todo, buscando superar los compartimientos estancos. Una de las mayores debilidades, por ejemplo, que tenemos nosotros es que los ámbitos administrativos están muy divorciados de los ámbitos académicos. El proceso de licenciamiento, por ejemplo, que yo viví, nos hizo dar cuenta de cómo en el proceso muchos administrativos se enteraban por primera vez de cómo era una labor docente. Y los docentes también se enteraban qué hacían en el área personal, qué hacían en el área de economía, qué hacía el jefe general de administración, porque como teníamos que compartir información, resolver juntos estándares
e indicadores, ahí compartíamos lo que realmente hacía cada uno. Entonces, esto es uno de los grandes problemas que tiene la gestión universitaria, son los compartimentos estancos que no nos permiten hacer metas comunes y trabajar como un equipo. Y con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias por su atención. Buenas.